Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Les pedí a los hermanos del primer culto, y gracias a Dios ellos lo hicieron, ahora se los voy a pedir a ustedes, que me ayuden para saber cómo orientar la enseñanza de esta mañana. Porque les decía a los hermanos del primer culto que con esto del verano la gente se va de vacaciones, otra gente vuelve, hay gente que está de vacaciones del interior del país acá y uno no sabe muy bien a quién le está hablando, ¿no? Qué congregación tiene en el día de hoy. Así que para saber el nivel de la enseñanza, no quiero enseñar muy arriba ni muy abajo, necesito hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya saben orar? A ver, levántenme la mano. Todos los que saben orar, levántenme la mano. Levanten las manos bien altas los que saben orar. Bueno, muy bien. Ya sé a quién les voy a predicar. Les voy a predicar a un grupo de engreídos. Porque Pablo dice que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Así que ustedes le dicen al Espíritu Santo, tranqui, no ores por mí, yo ya sé orar. Y aquí hay gente que sabe más que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan, que el apóstol Santiago, porque ellos en Lucas 11 le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Así que ustedes le dirían a Jesús, Señor, no te gastes con nosotros, yo no lo necesito, yo ya sé orar. La pregunta mía fue una pregunta tramposa, ustedes no son ningunos engreídos, fue una pregunta tramposa porque la realidad es que todos sabemos sobre la oración, y de hecho yo hoy pretendo enseñar algo sobre la oración, así que mi pregunta fue tramposa, pero lo que yo intentaba hacer con esta pregunta, esta broma, es llamar tu atención en el día de hoy a cómo oramos. Porque tengo la fuerte sospecha de que vos y yo necesitamos todavía aprender cómo orar. Hay una llave que abre nuestra vida para recibir el favor de Dios, el favor que nos ha prometido para este año. Elías descubrió esta llave y cerró el cielo y no llovió durante 3 años y medio. Volvió a usar esta llave y descendió lluvia sobre aquella tierra. Moisés aprendió a usar esta llave y abrió en 2 el Mar Rojo. Y si vos y yo descubrimos esta llave y aprendemos a usarla, se abrirán puertas para nosotros que ningún ser humano podrá cerrar. Quiero que entiendas, esta llave no abre el cielo. El cielo ya está abierto para vos y para mí. Esta llave no abre el corazón de Dios para que su favor se derrame. El favor de Dios ya está disponible para todos nosotros. Lo que abre esta llave es mi vida para recibir el favor de Dios que está disponible. ¿Cuál es esa llave? La oración. Sí. La oración es la llave. ¿Por qué? Porque la oración es una indicación de que yo tengo claro, de que yo tengo la revelación de que tengo que moverme y obrar en 2 reinos. Voy a decirlo una vez más. La oración es una indicación de que yo tengo la revelación de que tenemos que obrar, movernos en 2 reinos. Y quiero enseñarte esto porque quiero que seamos cada día más una iglesia fuerte, ¿sí? Que seamos un pueblo que vive el peso espiritual
y que se emociona en la presencia de Dios cada domingo, pero que seamos también un pueblo que tiene solidez el día lunes. No quisiera que nosotros seamos gente que se emociona el domingo y que no sabe cómo vivir el día lunes. De manera que cuando tus pies se bajen de la cama los lunes a la mañana, el enemigo esté preocupado porque vos sabés cómo usar esta llave. Que mañana a la mañana el diablo diga: ¡ay, se despertó! Tiene todavía los ojos medio cerrados, pero tiene el entendimiento abierto. La oración es una indicación de que tenés la revelación, de que lo tenés claro, que para recibir el favor de Dios que está disponible para todos, para que vos te lo apropies, tenés que obrar tanto en el ámbito natural como también en el mundo espiritual. La oración, esto es muy importante, por favor. La oración es una avenida donde vos extendés invitaciones para la intervención divina. Lo repito, es una avenida donde vos extendés invitaciones para la intervención divina. Esto es para todos, pero especialmente para los que tenemos muchos años en la fe. Porque algunos de nosotros que tenemos muchos años, como sabemos que nuestra vida pertenece al Señor, que Él es el dueño de nuestra vida, damos por sentado que Dios va a intervenir en nuestras vidas cuando estamos en medio de una dificultad, de un problema, o al menos tenemos que tomar una decisión o lo que fuere. Damos por sentado que lo va a hacer y a veces ni siquiera oramos. Pero la oración es una invitación para que Dios intervenga. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que gran parte de su intervención en tu vida solo vendrá por invitación. Dios decidió: algunas cosas no las voy a hacer si ustedes no me la piden. ¿Tiene fundamento bíblico esto? Mirá cómo dice el apóstol Santiago: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay una historia, un relato, ¿no?, de alguien que muere, va al cielo, se encuentra con Pedro. Pedro lo lleva a un lugar lleno de regalos, desde el suelo hasta el techo, y la persona le pregunta a Pedro: ¿qué es todo esto? Y Pedro le responde: estas son todas las cosas que Dios quería darte, pero que vos no pediste. Ya no es una historieta, es lo que dice la Biblia. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. No debemos esperar nada de todo lo que Dios ha prometido darnos en respuesta a nuestra oración si no oramos. Dios le dio lluvia a Israel, pero Elías debió pedirla. Liberó a los judíos, pero Daniel tuvo que orar pidiendo esa liberación. Abimelech se sanó cuando Abraham oró. La ira de Dios contra los amigos de Job se detuvo cuando Job oró por sus amigos. Dios perdonó a Israel porque Moisés oró. 430 años el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, y Dios no movió un dedo para liberarlos.
hasta que la última generación, la generación 11, la generación contemporánea a Moisés, clamó. Y apenas la generación de Moisés clamó, Dios envió la respuesta y fueron libres. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por invitación. Decile al que está a tu lado, Dios no se mueve por tu necesidad, se mueve por tu invitación. Y es preciso, resulta necesario que hagamos una deconstrucción saludable de nuestra creencia sobre la oración. Porque algunos de nosotros estamos inconscientemente condicionados por nuestra formación religiosa. Algunos, por ejemplo, están frenados en su vida de oración y en la eficacia de su oración por una mala comprensión del tema de la voluntad de Dios. Viven planteándose frente a sus deseos, peticiones, necesidades, viven planteándose, ¿será la voluntad de Dios esto? Pero esta es una pregunta que no sé cómo se nos filtró en medio de nuestra formación religiosa, pero es una pregunta desubicada, fuera de lugar. Claro, cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios sobre un tema, ¿sí? Porque explícitamente esa voluntad de Dios sobre ese tema está expresada en la Biblia, es obvio que tengo que orar conforme a la voluntad de Dios. No sé, lo digo a un absurdo, ¿no? La Biblia dice que está prohibido robar. Yo no puedo orar, Señor, ayúdame que tengo que hacer un asalto. No, ustedes se ríen, pero saben que hay el santito este más popular de la Argentina. Los ladrones le piden que los ayude y los guarde en los asaltos, ¿no? Así que... Pero yo ya sé que eso la Biblia dice que es pecado. Yo no puedo pedirle o algo que Dios dice de hacerlo de tal o de tal forma o lo que sea. Si yo ya conozco la voluntad de Dios, es obvio que tengo que pedir y orar en función de la voluntad de Dios. El problema viene cuando yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Porque no hay un versículo bíblico que te diga qué decisión tenés que tomar en un determinado momento sobre tu vida laboral o sobre tu pareja o lo que fuere. Sí, en la Biblia tenemos principios generales, pero muchas veces nuestras necesidades son muy específicas y particulares y necesitamos allí orar y pedir a Dios. Y entonces, sí, esta pregunta que nos enrosca es un rollo para muchos creyentes. A algunos les impide orar, a otros les impide orar con fe. ¿Será o no será la voluntad de Dios? Es una pregunta fuera de lugar porque tengo que entender que expresar en oración mis peticiones, mis deseos, esa es mi parte, esa es mi tarea, y que la voluntad de Dios no es mi tema. Ese es el problema de Dios, esa es su responsabilidad, no la mía. Así que mi tarea es pedir lo que creo y su trabajo es darme lo que es mejor para mí. Así que yo voy a pedir y voy a dejar que el cielo resuelva lo que es mejor para mí. Voy a dejar que Dios, que es un poquito más sabio que yo, determine qué necesito en cada momento de mi vida y qué no necesito
en cada momento de mi vida. Porque, viste, ¿no? A vos te habrá pasado lo mismo que a mí. Algunas cosas que yo pensé que necesitaba, en realidad no las necesitaba. Y algunas cosas, yo le dije, Señor, mira que sin esto no voy a poder vivir. Y pude vivir. Y algunas cosas que pensé que no necesitaba, me las dio. Y con el tiempo me di cuenta que resultaban indispensables. No sé vos, pero yo preciso un baño de humildad para reconocer que Dios sabe más que yo no sé lo suficiente sobre mí y sobre mi futuro para tomar ese tipo de decisiones. Así que la primera cosa que vos tenés que deconstruir, desaprender para poder aprender conforme a la palabra de Dios, es esto de la voluntad, ¿no? Ahora, algunos llegan a esta convicción, pero se equivocan en la conclusión. Es decir, reconocen que Dios todo lo sabe, que sabe qué hacer y qué no hacer, cómo actuar y no actuar, cuándo actuar y cuándo no. Reconocen todo eso, tienen la convicción, pero la conclusión es equivocada. Porque entonces concluyen, como Dios lo sabe todo, que Dios haga lo que quiera. No vale la pena ni siquiera que yo ore, que le pida. Total, finalmente Él va a hacer lo que Él quiere. Desconocen que Dios intervendrá en mi vida para hacer lo mejor para mí después de que yo lo invite a intervenir. La oración es una invitación para la intervención divina. Por eso digo que es una venida. La mano mía es invitarlo, la mano de Él es intervenir en mi vida. Fuiste creado con libertad y Dios no la va a violar, no va a coercionar tu vida. Solo actúa cuando vos lo invitás a Dios a intervenir en tu vida. Y la oración es la invitación para que Él intervenga. Ahora, esta verdad no será transformadora para vos y para mí si no tenemos revelación de nuestras limitaciones. Vos podés desear y esforzarte para entrar a un lugar, a una determinada situación. Podés hacer de todo para desearlo y hacer lo que esté a tu lado, pero no podés hacer que te abran la puerta. Podés ir muy seguro a la entrevista laboral, pero no podés hacer que te tomen. Podés presentar todo lo necesario para ganar ese contrato, pero no podés asegurar que te lo den a vos. Tenemos limitaciones. Podés hablar con tu hijo y preparar esa charla de la mejor manera, pero no podés asegurar que él te quiera escuchar. Tenemos limitaciones. Así que la oración es una revelación del reconocimiento de que yo tengo limitaciones personales. Por eso necesito la intervención de Dios en mi vida. Que Dios me abra la puerta, que Dios mueva allí el corazón de quienes tienen que decidir que me toman o no me toman, que Dios toque el corazón de mi hijo para que me escuche. La oración es una revelación del reconocimiento de mis limitaciones personales, pero también la oración es una indicación para Dios de que yo reconozco mis limitaciones y reconozco que mis limitaciones no son sus limitaciones. Por eso es que oro. Reconozco que mis limitaciones no son las suyas. ¿Para qué? Para que lo que me limita a mí ya no me limite más, no tenga que limitarme más,
porque mi Dios es el único que no está sujeto a mis limitaciones. Para decirlo de otra manera, la oración pone su súper en mi natural. La oración recibe su favor en medio de mi rutina, de mi cotidianeidad. Y cuando su súper se vuelve natural para mí, cuando su favor se manifiesta en mi vida cotidiana, cuando su ayuda se expresa en medio de tus trajines, es que suceden cosas que ojo no vio ni oído oyó. Le contaba a los hermanos en el primer culto, ayer escuché 2 testimonios impresionantes del favor de Dios. De esos que uno se pellizca y dice, ¿será cierto? Gente que recibe favor de Dios, los 2 testimonios diferentes, 2 familias distintas, para su propia vivienda en circunstancias que humanamente son imposibles. En este país y en este tiempo. Ahora, para la mayoría de los que estamos aquí, lo que acabo de decir no es nada nuevo, ¿verdad? La mayoría de ustedes están familiarizados con la prioridad de la oración. Pero donde tenemos cierta ambigüedad y ciertas dudas es si estoy orando bien. Quizá alguno levantaría la mano allí y preguntaría, pero pastor, ¿acaso hay oraciones buenas y oraciones malas? A Dios le alcanza con que ore. Santiago, el apóstol Santiago escribe a los creyentes, escribe a creyentes que están frustrados con la falta de resultado de sus oraciones. Y les hace saber que la falta de resultados positivos a sus oraciones se debe a que oran mal. Y les destaca 2 errores. Primero dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El versículo que vimos antes. Primer error. Ustedes no obtienen resultados de lo que desean porque no piden. Segundo error, en el versículo siguiente dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Así que, decid a que tenés al lado, hay oraciones malas. Es decir, priorizar la oración no es suficiente. Tenemos que priorizar la oración hecha correctamente. Y la razón por la que oramos mal, creo yo, o una de las razones, es que aprendimos a orar. ¿Cómo aprendiste a orar vos? ¿Sí? La mayoría de los que estamos aquí aprendimos a orar como muchas otras cosas que aprendemos en la vida. ¿Sí? Aprendimos a orar emulando, imitando a otro. Podría ser mamá, podría ser papá, podría ser un pastor, un maestro, ¿sí? Quien sea, el que te discipuló. Aprendimos a orar imitando a alguien que oraba. Es decir, imitando lo que hemos visto en otros. Ahora, otros pueden tener un llamado diferente al tuyo. Y la manera en que oran no va a ser efectiva para vos. Otros, de esto te voy a hablar en otras enseñanzas. Quiero decirte que ayer cumplí 21 años
soy mayor de edad, así que he madurado y el mensaje de hoy lo dividí por lo menos en 3 enseñanzas. No los durante el 2023 no los voy a castigar más con mensajes. Van a tener que ponerse de rodillas y pedirme, pastor, predique más largo. Pero en otras enseñanzas voy a completar esto. Hoy quiero poner nada más que tocar un punto que creo que es la base de nuestra oración. Pero otros tienen un cableado. ¿Vos sabés que tenés cable acá adentro? Primero, ¿sabés que tenés algo acá adentro? Sí, ¿no? Ay, qué alivio. Un cableado diferente. Y entonces vos me escuchás a mí orar. Y yo que soy un gritón, grito cuando oro y vos creés que la autoridad está en que grite. Y entonces te pones a gritar, pero resulta que tu cableado es diferente y a vos no te sale gritar. Y el problema es el día lunes. Acá el domingo estamos todos juntos, nos ayudamos. El problema es el lunes. Y algunos aprendieron a orar viendo a otros que tenían un apetito espiritual diferente. Y por ahí te tocó a vos, un apático. Y entonces tu oración es apática como el apático que te enseñó a orar o que oraba y vos lo imitaste. O por ahí vos aprendiste a orar de un delirante. Así que mucho de lo que hoy tenemos como mi forma de orar proviene de imitaciones aún inconscientes de otros y no de la enseñanza que nos da la Biblia. Y a veces tenemos que desaprender, tenemos que deconstruir. Y los discípulos aprendieron a orar desde muy chiquititos, porque una madre judía le enseña a sus hijos a orar desde chiquititos. Y a los 13 años, cuando establecen el acuerdo, el pacto, lo que hoy es Bar Mishvah, que ese chico se convierte en un hijo de los mandamientos de Dios, lo primero que tiene que aprender es a orar. Así que los discípulos oraron toda la vida, pero en Lucas 11:1 le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Así que yo me imagino Jesús, ustedes oraron toda la vida. ¿Qué quieren decir cuando me piden que les enseñe a orar? Es que, Señor, hemos orado toda nuestra vida, pero, Señor, ¿cómo decírtelo, Señor? Cuando vos orás, suceden cosas diferentes a cuando oramos nosotros. Queremos orar como orás vos para tener los resultados que vos tenés. Enséñanos a orar, Jesús. Así que quiero pedirte permiso, hermano, hermana, para que hoy en los próximos mensajes que me toquen podamos tener un enfoque más bíblico y por ende más efectivo. Porque no todas las oraciones producen el mismo resultado. Santiago, el apóstol, otra vez en el capítulo 5, mirá, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Perdón que no lo puse el texto en la diapositiva. Santiago 5:16, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que hay oraciones eficaces y oraciones no eficaces. ¿Querés orar eficazmente? Bueno, permitime que te desafíe en esta de hoy y en las siguientes a darle una mirada nueva
a algo tan conocido por todos y viejo como es la oración. Y hoy quiero empezar con lo más esencial, lo básico, pero básico no de elemental o de poco importante, sino básico como fundamento, central, esencial, fundamental. Jesús le dice a los discípulos en Juan: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dice: cualquier cosa que pidan en mi nombre, la haré. Es decir, lo esencial en la oración eficaz es la utilización efectiva del nombre de Jesús. La oración eficaz es en el nombre de Jesús. Por eso el título de la enseñanza de hoy que le puse fue: por favor, porque este es el año del favor, por el favor, por causa del favor, por favor, diga su nombre. Si querés recibir el favor de Dios, usa el nombre de Jesús. Y esto tampoco es nuevo para vos, ¿verdad? A vos y a mí nos enseñaron que oráramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero tal vez nunca te enseñaron por qué. Y te acostumbraste a usar la frase en el nombre de Jesús y la adjuntamos, la pegamos al final de cada oración. En el nombre de Jesús, amén. Porque siempre lo hicimos así y así lo vimos hacer y así lo aprendimos. Porque a muchos de nosotros se nos animó, se nos impulsó, se nos exhortó a orar, pero no sé a cuántos de nosotros se nos enseñó explícitamente cómo orar. Y sobre todo hacerlo eficazmente para recibir el favor de Dios. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a orar al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Digo esto, no es tema de hoy, pero digo esto porque yo escucho a muchos creyentes orarle a Jesús. No es que estás cometiendo una herejía, no tenés que cortarte la vena, no pedir perdón de acá hasta el fin del 23 por haberlo hecho así, pero la oración eficaz es una oración hecha al Padre en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué la oración eficaz es utilizar el nombre de Jesús? La carta, la epístola a los hebreos en la Biblia dice que Jesús es hoy para nosotros lo que los sacerdotes, o cumplían la función que cumplían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Lo que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, es lo que Jesús hace. Jesús es tu sumo sacerdote, dice Hebreos. Dice que está sentado a la diestra del Padre en el lugar de máxima autoridad y que vive intercediendo por vos ante el Padre. ¡Wow! No está en una merecería estar descansando por toda la eternidad, recibiendo nada más que gloria nuestra de los ángeles, pero Él está trabajando, intercediendo por vos. Entonces, cuando vos utilizás su nombre, Jesús como tu sacerdote,
Hacé lo mismo que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto. Jesús toma tus peticiones y las pone en las manos del Padre. Y se presenta ante el Padre y le pide que haga algo por mí como si lo hiciera por Él. Te pido esto para Carlos, papá, hacelo como si fuera para mí. Jesús diciéndole al Padre, yo no tengo pecado, hacelo por mí. Carlos sí tiene pecado. Hacelo por mí. Yo he vivido una vida perfecta. Carlos no. Ellos tampoco. Así que hacelo por mí. Entregué mi vida por ellos. Hacelo por mí. Él es tu sumo sacerdote. Y el Padre responde a tu pedido, a tu petición, como si fuera una petición del Hijo Jesús. Quiero que veas en esta mañana y grabes en el mundo de tus imágenes, en tu mundo interior, a Jesús llevando tus oraciones al Padre. ¿Podés ver por qué esto es importante? Mira, nunca vas a orar consistentemente sin esta revelación de Jesús como tu sumo sacerdote. Porque te va a pasar lo que a mí me pasó muchas veces, y estoy seguro que a vos te pasó también muchísimas veces. Que tu consistencia en la oración depende de tu sentido de dignidad personal. Así que el día que estás a full espiritualmente, vas, orás, pedís con confianza. Pero ese día que la embarraste, ese día que te peleaste con tu mujer, que estás de mal carácter, que sabés que metiste la pata, ese día sentís que no sos digna, que no sos digno y tu vida de oración se ve afectada. ¿Con qué cara me presento a pedirle a Dios otra vez por esto? Cuando metí la pata en esto. Ese día no esperás que el favor de Dios se manifieste en vos. Es más, decir, voy a esperar 2 o 3 días a ver si mejoro un poco la versión que tengo, a ver si me puedo... No porque Dios haya cambiado, sino porque tu acercamiento a Dios te hace sentir que debido a tu mal desempeño, el Padre no escuchará tu petición, tu oración. Pero tengo que decirte que eso es el viejo pacto. En el nuevo pacto tenés un sumo sacerdote. En el nuevo pacto tenés un cordero que fue inmolado y dice que ahora podés entrar confiadamente al trono de gracia y misericordia. No voy a hablar de esto, pero paréntesis, ¿no? Qué bendición que tengamos todo el Antiguo Testamento, palabra de Dios. Pero el Antiguo Testamento tenés que leerlo a la luz del Nuevo Pacto. Porque si no, vas a vivir de maneras como en el Antiguo Pacto, con legalismo, No voy a entrar en enseñanza. He madurado no saben cuánto. Mis peticiones no se las estoy dando a cualquiera, a un santo, a una virgen, o voy en mi propio nombre, sino que se las estoy dando a mi sumo sacerdote que vivió una vida perfecta, de obediencia perfecta que yo no puedo vivir. Así que no me importa qué tipo de día tuve hoy. Si tuve un buen día, libre de pecados, imaginemos,
aún necesito de mi sumo sacerdote. Ni hablar si fue como ayer o como hoy, ¿no? En otras palabras, Jesús nos dice, mi nombre juega un papel fundamental y clave para que tengas la confianza suficiente para orar. La puerta está abierta, pero vos te da temor, te da vergüenza, sentís culpa y crees que no sos digna de entrar al trono de gracia. Cuando el trono es de gracia, ¿sabe qué significa trono de favor, de gracia? Inmerecido. Vos y yo, o la mayoría de los que estamos aquí, fuimos formados en que todo lo tenemos que merecer, ¿no? Y fuimos valorados o no por papá o por mamá por desempeño. Y en el colegio nos calificaron por desempeño. Y en la empresa te califican por desempeño, por alcance de objetivo. Pero ¿sabés que en el mundo espiritual es por la obra de Cristo? Ahora, todo lo que nosotros hagamos correctamente en el mundo, tenemos que movernos en dos reinos, dos ámbitos. En el mundo espiritual, en el mundo natural, es nuestra parte. Pero tenemos que aprender las leyes del mundo espiritual. En otras palabras, Jesús nos dice, mi nombre juega un papel clave para que tengas confianza suficiente para orar. Necesitas hacerlo en mi nombre porque vos no tenés la influencia que yo tengo con el Padre. No tenés la confianza con el Padre que yo tengo. No tenés la hoja de antecedentes impecable que yo tengo. Así que cuando soy yo, Jesús, el que llevo tu petición al Padre, recibo un tipo diferente de respuesta. Por eso los discípulos decían, queremos aprender a orar como vos orás, porque nosotros nos traen al chico endemoniado y reprendemos y no pasa nada. Y Jesús nos dice, y porque te amo, cuando hables con el Padre, te doy permiso para que uses mi nombre, para que te presentes en mi nombre. Cuando hables con el Padre, decirle que yo te mandé. Cuando hables con el Padre, podés mencionarme, podés referirme. Esto es como cuando yo hice el servicio militar, ¿no? Y venía otro marinero y me decía que tenía que hacer alguna tarea en la dependencia. Jamás le hacía caso. Pero cuando él venía y me mencionaba el nombre del oficial en jefe, el oficial de guardia, que había dado la orden, ahí yo no me alcanzaban las patitas para obedecer. Porque el nombre hace que las cosas se hagan. El nombre hace la diferencia. Por eso la enseñanza de hoy es, por favor, diga su nombre. En la vida hay muchos nombres que abren puertas. El nombre de un jefe, el nombre de alguien con influencia, de alguien con poder. Pero en el reino hay un solo nombre que está por encima de todo nombre, ante quien toda rodilla debe doblarse, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les enseñó la utilización adecuada de su nombre. Cuando se trata de la oración eficaz que atrapa el favor de Dios que está disponible para todos,
La oración eficaz es en el nombre de Jesús. Esa es la oración del reino. Y los vemos a los discípulos. Te animo a que esta tarde, si tenés un ratito, puedas leer Hechos capítulo 3. Porque lo que Jesús les enseñó fue lo que ellos después hicieron. ¿Y sabés lo que ocurrió? Lo mismo que ocurría con Jesús. Van Pedro y Juan a la puerta del templo y encuentran a un cojo, a un paralítico de nacimiento, y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La oración fue eficaz y el favor de Dios se manifestó. Lo mismo tenemos que hacer vos y yo. No es una frase abracadabra. No es una frase mágica. En el nombre de Jesús, amén. Es la fe puesta en el nombre, en la persona que es sobre todo nombre. Es la absoluta certeza que en tu vida y en la vida de los demás, cuando vos ores por otros, el favor de Dios se activará cuando digas su nombre. Así que yo oro al Padre en el nombre de mi sumo sacerdote Jesús, siendo sensible a los impulsos del Espíritu Santo. Así que esas cosas que vienen a mi mente, a mi corazón, por las que siento ahí el impulso de orar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez me dijeron: pastor, me siento mal porque pasé por tal lugar, vi a una persona y sentí que tenía que acercarme, una persona que estaba allí enferma, una persona que estaba mendigando, o alguien en el colectivo, o un compañero en la oficina, y sentí que tenía que ir a orar, pero me dio, no sé, me puse será de Dios o era una locura mía, y finalmente no lo hice, y al día siguiente me sentí mal y quise ir a buscar a esa persona, pero ya no la encontré nunca más. ¿Sí? Cuando me vienen a la mente y al corazón esas cosas por las que orar, no me voy a preocupar si son de Dios o no son de Dios. Voy a orar y luego voy a dejar que Dios resuelva lo que Él quiere hacer. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojitos en esta mañana. Padre amado, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús. Gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por lo que Él hizo resucitando de entre los muertos. Gracias por lo que Él hizo cuando ascendió a los cielos. Y gracias por lo que hiciste, papá, con Él, exaltándolo hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, poniéndole por encima de principados, de potestades, de nombres, de tronos, de poderes. Gracias por haberle sentado a tu diestra. Y gracias, Jesús amado, no solo por todo lo que hiciste aquí en esta tierra por amor a nosotros, sino por lo que estás haciendo hoy, intercediendo. No solo sos
el único mediador para nuestra salvación, sino que sos el único mediador entre Dios y nosotros para nuestras oraciones. Gracias, Jesús. Gracias por llevar mis peticiones al seno del Padre. Gracias porque usás tu vida sin pecado para que yo tenga acceso. Gracias porque abriste el camino y yo puedo entrar confiadamente a ese trono de gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque ya no es más por mi desempeño que yo tengo entrada. Gracias porque necesito de tu gracia cuando espiritualmente me siento bien. Y gracias porque aún en esos días donde tengo una caída, donde tengo un tiempo negativo, tu gracia es cuando más la necesito y puedo entrar confiadamente a tu trono. Señor, hoy nosotros, todos nosotros que sabemos orar, sin embargo te decimos, enséñanos a orar, para que oremos cada día más eficazmente. Porque quisiéramos ver los resultados que vemos en tu palabra, que ocurrían cuando vos orabas. Por eso es que lo hacemos en el nombre tuyo, Jesús. Padre, venimos confiadamente ante tu trono en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, a pedirte por los enfermos en esta mañana, por todos y cada uno de ellos. Seguimos clamando, creyendo confiadamente por nuestro hermano Luber. Seguimos orando, clamando, creyendo por nuestra pastora Ana Rosa, por nuestra pastora Julia. Seguimos orando, creyendo confiadamente por Ámbar. Gracias, 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 gracias. Es en tu nombre que venimos, es en tu nombre, sumo sacerdote, en tu nombre. Gracias, Padre, porque no me ves a mí, estás viendo a tu Hijo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, gracias. Milagros en esta mañana sobre los que mencioné y sobre los que no mencioné por nombre, pero que en esta mañana están aquí también levantando peticiones de sanidad por ellos o por seres queridos. Ahora, todos confiadamente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta mañana por aquellos que están esperando un milagro material, como los dos que escuché ayer, Señor, testimonios. Por aquellos que también necesitan vivienda propia. Ahora activa tu fe, activa tu fe. Es año de favor disponible. Cree, 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 cree y verás la gloria de Dios.
por aquellos que necesitan un mayor ingreso, un mejor trabajo, que están empezando o han empezado un emprendimiento personal. Ahora tu prosperidad. No te pido solo lo necesario, tu palabra promete lo abundante, y no solo lo abundante, sino sobreabundancia promete tu palabra, Dios. Por aquellos profesionales que bendigas, Señor, su tarea, su profesión, con pacientes, con clientes, con multiplicación de oportunidades y de ingresos. Por los que tienen oficios, por las amas de casa, que vean, Señor, retribución a su maravilloso trabajo. Prospera, prospera. Los que tienen que rendir en esta etapa de verano exámenes para avanzar en la carrera. Ahora, Dios, tu favor, tu favor, tu favor, tu favor, tu favor. Dales concentración, dales energía, dales dedicación en el estudio. Y, Señor, toca el corazón de los que lo tienen que evaluar para que lo hagan adecuadamente y favorablemente. Tu bendición, tu bendición, tu bendición. Oro por los que tienen, Señor, necesidad de un milagro en sus hogares, en sus familias. Ahora, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Oramos por paz, por acuerdo, por cese de peleas, de hostilidades, por bocas que se cierran para ganar discusiones y bocas que se abren para expresar amor, valoración, estímulo, respeto. En el matrimonio, con los hijos, con los padres, entre hermanos, en toda la familia, Dios. Milagros, 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 milagros. Y quiero cerrar este tiempo de milagros tuyos, Señor, orando por los que están sin fuerzas, porque están atravesando o han atravesado recientemente luchas muy grandes, se han desanimado, están viendo la realidad y la realidad es dura, es cruda. Pero en esta mañana estamos empezando a aprender a movernos en dos ámbitos. El natural, con los ojos bien abiertos para seguir viendo esa realidad dura, difícil, pero aprendiendo a movernos en el mundo espiritual, el mundo donde nuestras limitaciones, Señor, no son tus limitaciones, y donde nuestras limitaciones te son presentadas para que dejen de limitarnos, porque tú eres el único que no tiene limitación. Por eso en esta mañana oramos por nuevas fuerzas para el desanimado, el caído, el que está atravesando todavía mucha lucha y se ha agotado sus fuerzas. Ahora lo prometes en tu palabra, Señor. Lo prometes que tú das nuevas fuerzas al cansado. Vos que nos conocés a todos nosotros, sabés que todos nosotros, cuando atravesamos esos tiempos, sentimos la fatiga,
nuestra fe se debilita. Por eso dijiste que de manera sobrenatural darías nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Queremos seguir luchando por esa situación en la familia, seguir luchando por la sanidad de nuestro ser querido, seguir luchando por ese milagro material. Queremos seguir orando, creyendo. Renueva nuestras fuerzas espirituales, emocionales, físicas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro sumo sacerdote, en el nombre de Jesús. Oh Señor, hazlo. Y Señor, impártenos tu favor, tu gracia para esta semana ser usados por vos para bendición de otros. Para bendición de otros. Mientras vos te ocupás de nuestras cosas, que yo me puedo ocupar de las tuyas, Señor. Ese compañero, esa amiga, ese familiar que te necesitan, que necesitan esa palabra, esa oración. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas. Señor, en el poder del acuerdo en esta mañana, con el pastor Sebastián, oramos por todos los que están aquí y bendecimos a todo tu pueblo, Dios, a todo tu pueblo. Los bendecimos en sus mundos espirituales, emocionales, físicos, materiales, familiares, en todos los aspectos de sus vidas. El favor de Dios, el favor de Dios, el favor de Dios disponible para todos se derrame ahora sobre cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te guarde y te bendiga.